Buenos días. Vamos a comenzar con esta jornada de presentación de las ayudas supraautonómicas de servicios de asesoramiento en digitalización. La jornada es tanto presencial, agradeceros a todos los que habéis venido aquí para estar con nosotros, que esperamos que seáis más privilegiados a la hora de resolver dudas, por lo menos, que además ahora con lo online pues es más difícil conseguir que la gente venga y siempre está bien vernos. Y agradeceros también a todos los que lo estáis viendo en streaming. También contestaremos las dudas a través del chat, e igual que habrá la ronda de preguntas, recopilaremos tanto las preguntas que hay aquí en la sala como las que haya en el chat. El chat se queda, digo el chat, la grabación, el stream y la jornada se quedará grabada en nuestro canal de YouTube, en el de hoy, para que la podáis consultar posteriormente. Entonces, sin más, empezamos con la jornada. Vamos a empezar con Fernando Garrido, que es director del área de programas públicos de hoy, de la Escuela de Organización Industrial, que os va a dar la bienvenida institucional al evento. Gracias. Muchas gracias, Vicky. Muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Vosotros los que estáis en streaming no lo podéis ver, no lo podéis sentir. Hace un día maravilloso y es día 22 de enero. Hace un frío en Madrid, como me dicen, yo llevo aquí viviendo solo 4 meses, que hace siempre en Madrid. Pero después de unos días lluviosos, hace un día soleado, ha salido el sol. Estamos sonrientes, estamos contentos y felices de estar aquí en EOI. Muy bienvenidos todos. Muy bienvenidos a EOI. EOI Escuela de Organización Industrial. Nosotros, no sé si nos conocéis, somos una escuela de negocios vinculada al Ministerio de Industria, que hace muy poquito, hace unos meses, estamos celebrando nuestro 70 aniversario. 70 años quiere decir que nos han fundado hace un porrón de años, muchos años, muy cerquita de aquí, en la Escuela de Ingenieros Industriales. Y cuando nos fundaron, buscaban algo muy concreto, que era acercar a España algunas palabras, algunos conceptos de cosas que estaban pasando fuera, que estaban pasando sobre todo en Estados Unidos, palabras como gestión, como management, que era necesario acercar hacia la economía española. Desde entonces hasta hoy han pasado muchas cosas. Nosotros hemos empezado a desarrollar actividades en Latinoamérica, hemos empezado a ir a actividades online, hacemos programas formativos que ya no solo tienen que ver con directivos, también trabajamos con otros perfiles, algunos muy cercanos al sector agroalimentario, trabajamos con gente joven que no está ocupada, trabajamos con emprendedores, entre ellos también con emprendedores del sector agroalimentario, trabajamos con pymes que están trabajando en todo el país, pymes industriales, pero pymes también del sector agroalimentario, y continuamos desarrollando nuestra acción formativa que tiene que ver con el talento, con la formación, capacitación de talento en el ámbito del tejido industrial del país. Desde entonces hasta ahora, os decía, han pasado muchas cosas, pero hay algo que nosotros mantenemos en nuestro ADN, que es esa capacidad o esa necesidad identificada de agitar al tejido empresarial, de agitar a los emprendedores, a las personas del país, para ayudarles a que sean más competitivos en base a la incorporación de nuevas metodologías, en base a la incorporación de nuevas herramientas, de nuevas visiones o de nuevas soluciones que tienen que ver en ámbitos tan dispares como puede ser ámbitos como el de recursos humanos, la internacionalización o como en el ámbito de la digitalización. Por eso, por eso estamos aquí hoy, por eso estamos felices de que estéis hoy aquí acompañándonos, los que estáis presencialmente en nuestra casa de 3 dimensiones. También estamos muy contentos de los que estáis al otro lado, de que podáis utilizar nuestras herramientas que cada vez usamos más, herramientas digitales, para poder acceder a la información y no tener que desplazarnos desde donde seguro que estáis, a lo mejor un poco más cálidos que nosotros aquí en Madrid, para acceder a información relevante sobre instrumentos que tienen que ver con la ayuda a incorporar digitalización al sector. Sed muy bienvenidos, la jornada de hoy la vais a disfrutar, los que estamos en 3 dimensiones la vamos a disfrutar de muchas formas. Y os quería decir también una cuestión que tiene que ver con los momentos en los que estamos. Mirad, nuestra visión desde hoy es que, no sé si sabéis que estamos viviendo, o sois conscientes que estamos viviendo en momentos en los que estamos
dentro de una macro tendencia social que es hacia el ultraindividualismo. Cada vez más estamos centrados en nosotros mismos, cada vez más entre la gente joven se miran a sí mismos sin ver el impacto que tienen las acciones, impacto que tienen en lo social, que tienen en lo político, que tienen en lo económico. Por eso nosotros celebramos acciones como estas, desde EOI, una entidad vinculada al Ministerio de Industria, somos una fundación del sector público estatal, nos juntamos conjuntamente con el Ministerio de Agricultura para presentaros una línea de ayudas que busca trabajar sobre distintos sujetos colectivos que son especialmente importantes en determinados sectores como es el sector agroalimentario. Celebramos que estéis aquí, celebramos que el Ministerio de Agricultura nos escoja como espacio para presentar estas jornadas y sin más me vais a permitir que le pida a Maite Ambrós, que es la Subdirectora General de Innovación y Digitalización en la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Alimentaria, que tome el estrado. Maite, estamos contigo, es muy bienvenido, estás en tu casa. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Fernando, y gracias, como Fernando comenta, a los que nos dais calor humano, a pesar de que el calor aquí es estupendo y la temperatura es estupenda. Como una pizquita antes de entrar ya en la presentación, para aquellos que quizá no nos conozcan para nada, yo trabajo en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Nuestra unidad, la Subdirección de Innovación y Digitalización, lleva 3 grandes líneas de ayudas de la PAC, del pilar que llamamos de desarrollo rural, aquel que tiene el medio plazo y las cuestiones más estructurales como foco. Las ayudas a proyectos innovadores de grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación, etcétera, etcétera. Estas ayudas del asesoramiento para la transición digital, sobre todo explotaciones agrarias, forestales, de industrias, y tenemos otras ayudas de intercambio de conocimiento, información y formación que no son objeto hoy de esta convocatoria, pero que tenemos que intentar deslindar para que quizá alguno de vosotros piense futuro. Este año sacamos esa otra convocatoria, además de esta de asesoramiento, cómo podéis pensar si aquí no os encaja la idea o os encaja en la siguiente. Los fondos de la política agraria son muy complicados. Veis ahí un logo de nuestro plan estratégico de la PAC en España 2023-2027. La financiación del FEADER es muy complicada. Entonces, en cuanto al quién es quién, yo os querría ubicar otra vez. El Ministerio de Agricultura es el gestor de estas ayudas a través de nuestra subdirección. El Fondo Español de Garantía Agraria es el pagador, es el que os va a pedir cuentas de la justificación, el que quiere una pulcritud absoluta en la moderación de los costes. Y luego la EOI actúa como entidad colaboradora. Esto es habitual. Cuando unas subvenciones son muy complejas, el que hace el Real Decreto o el que es el gestor se apoya en una entidad como la EOI. ¿Y por qué la EOI? Pues es importante recordar que la industria agroalimentaria es la primera industria de nuestro país. No es la segunda, no es la farma, no es el motor, no son los semiconductores, que estaría muy bien, no, es la industria alimentaria. Y no se entiende la industria agroalimentaria si no se entiende el sector primario. Estas ayudas del asesoramiento para la transformación digital son para ese ecosistema agroalimentario y también para el forestal, y con un foco a pymes y con un foco de democracia, es decir, la brecha digital se hace patente en todas las estadísticas, las del INE de inteligencia artificial, las de nuestro propio observatorio de digitalización que hacemos con Cajamar. Está entre las grandes y las pequeñas, y las tecnologías suelen agrandar las brechas. La transición digital no es solo una transición tecnológica, es un cambio de paradigma, es un cambio cultural, es un cambio social que hay que acompañar. ¿A quién hay que acompañar? Al pequeño, al que está en una situación más desfavorecida. Las políticas públicas sirven para paliar fallos de mercado. ¿Y qué es? Pues que asesorarse de si te compensa un determinado sensor, un software o un diagnóstico de madurez digital es muy caro cuando tú eres una explotación ganadera en Palencia o eres una bodega pequeña en Murcia, ¿no? Esa es la filosofía de estas ayudas. La hacemos con mucha vocación de servicio. Yo creo que para pedir más fondos europeos a Europa tenemos que poder decir
hemos denegado muchas buenas solicitudes. Eso supone recabar muchas solicitudes, intentar tener el acierto de saber cuáles son las buenas y las menos buenas y por consiguiente poder tener esa carta de presentación ante la Unión Europea. Nosotros tenemos suerte y yo creo que con la EOI ampliamos nuestra llegada porque siempre tenemos bastantes solicitudes, ¿no? Esto solo nos debe hacer ser mejores a vosotros como entidades que podéis prestar ese asesoramiento y a nosotros para discernir y para ser justos, ¿no? Objetivos en un contexto pues, antifraude y de mucha exigencia. Dicho esto, ya sabemos el quién es quién, el origen de los fondos, las líneas que tenemos. Vamos a entrar ya de lleno en la presentación muy rápidamente, ¿no? El marco normativo de estas ayudas es un Real Decreto que modificamos ligeramente el año pasado, que es muy lioso. Entonamos el mea culpa porque en realidad se regulan dos ayudas. Las ayudas al asesoramiento. Quien conozca el mundo de la PAC es la intervención 7202, porque nos gusta mucho jugar al bingo y tenemos tenemos miles de códigos, pero es la 7202, que no tiene tanto que ver con la intervención de intercambio de conocimiento, información, que es la 7201. No obstante, si vais a las bases reguladoras, hay dos ayudas distintas. Solo la mitad de esas bases corresponde a las ayudas de hoy. Y como os digo, es dinero europeo del fondo FEADER, el 43% lo pone la Unión Europea, el resto lo pone nuestro ministerio y contamos con el FEGA como organismo pagador. Además de ese marco, pues lógicamente hay una convocatoria que dice que las solicitudes se cursan hasta el 30 de enero de este año, que es un viernes a las 2. Explica la letra pequeña, que bueno, son fundamentales. Y luego tenemos una guía para el solicitante y desde aquí animo ya que todos los que nos escuchan a través de streaming y los que estéis aquí, si os enchufáis también al canal de YouTube de la EOI, por favor, cualquier pregunta, planteadla. La transparencia nos ayuda. Ser capaces de mejorar las preguntas frecuentes y si se producen otras, volverlas a comunicar y haceros un mailing masivo es fundamental. No queremos y no hemos dado información privilegiada a una persona u otra. Lo que queremos es al contrario. Este webinario es público, es abierto al mundo mundial y es que todos tengáis las mismas oportunidades. Ya os he explicado esta diapo que decíamos, uy, si no se desconfigura ninguna, pues este es el ejemplo de que la realidad siempre supera la ficción, pero creo que os lo he explicado de tú a tú, ¿no? La EOI entidad colaboradora, el FEGA es el organismo pagador, pero a día de hoy tenéis que entrar a la sede del Ministerio de Agricultura, porque es nuestra unidad, la de innovación y digitalización, la que gestiona esa sede y analiza las solicitudes. La idea de beneficiario en el lenguaje popular y en el lenguaje de la administración. El Real Decreto de estas ayudas tiene un montón de definiciones, casi seguro que es la parte que menos gente se lee, pero solo deciros que para la administración el beneficiario es la persona que cursa la solicitud y el que en primera instancia recibe el dinero y es el responsable. Entonces aquí los beneficiarios son entidades sin ánimo de lucro de ámbito nacional con vinculación al sector agroalimentario o su equivalente de la economía social, es decir, COA, JASAJA, UPA, Unión de Uniones, cooperativas, COSE, otras entidades sin ánimo de lucro privadas de nuestro país, supraautonómicas, la Sociedad Española de tal, la Asociación de Criadores de cual, así como, ya os digo, el movimiento cooperativo, ¿no? Esos beneficiarios ante la administración y ante la ley de subvenciones realmente atienden a otros beneficiarios, que es el colectivo meta, que son los usuarios finales, que son los destinatarios de esta política, explotaciones, autónomos, pymes, cooperativas, bodegas, ganaderos, ¿vale? Esa es una cosa, bueno, pues que cuando manejamos un lenguaje administrativo y un lenguaje vulgar, pues parecen cosas opuestas y hay que comprenderlas, ¿no? Estas ayudas en realidad
tienen dos patas, ¿no? Ahí se aprecia. Prestar el asesoramiento gratuito a un interesado, a un propietario forestal, a un ganadero, a un autónomo, es el programa 3, es en el que normalmente más dinero invertimos. En España hay del orden de más de 800.000 explotaciones agrarias, más de 30.000 industrias. Es un sector de pymes, micropymes, ocupa el 85% del territorio. Entonces, asesorar en digitalización a esa gente es nuestro objetivo. Pero hay veces que se requiere una infraestructura, una plataforma, tener softwares, tener demos, tener drones, tener una plataforma que case oferta con demanda. A eso lo denominamos crear el servicio de asesoramiento en digitalización. Puede ser que haya una entidad o un movimiento que sea muy bueno, me lo voy a inventar, en sanidad ganadera, ¿no? Y es una gran asociación en sanidad ganadera. Y sabe mucho de vacunas, de enfermedades de zoonosis, epizootías, etcétera, etcétera. Pero no se ha dotado de una plataforma, no sabe si los sensores de nitrógeno o de amoníaco en las granjas, los buenos son estos o estos. No sabe cómo asegurar la trazabilidad, no sabe si se pierde un crotal, si optar por un crotal digital, si optar por un cencerro digital. Bueno, pues para esas entidades sería esta idea de crear una plataforma, crear una infraestructura para luego en el medio plazo poder prestar el asesoramiento. Entonces vais a ver estas dos patas, prestar directamente un asesoramiento en digitalización gratuito o crear la infraestructura que permita hacerlo en un momento posterior. Y lo que os he dicho ya, ¿no? Los beneficiarios ante la administración, los responsables de los fondos, son entidades supraautonómicas porque como Ministerio de Agricultura no tenemos ningún interés en invadir competencias. Queremos ir a un marco que nos genera lógicas en cascada. Por tanto, son entidades vinculadas con el sector agroalimentario y forestal, entidades sin ánimo de lucro. Empezando por lo que está ahí en verde, es una de las novedades de esta convocatoria y es que puede concurrir una única entidad de ámbito nacional, por ejemplo, y lo han hecho y han obtenido fondos UPA o la Federación Española del Vino, o puede concurrir alguna de esas entidades de ámbito nacional en agrupación con sus filiales regionales o autonómicas. Es decir, podría concurrir COAG, que han venido aquí hoy a informarse de primera mano, con sus filiales estatutarias en el territorio y entonces concurren en agrupación. Pero también podemos tener una solicitud, y así han sido aprobadas, por ejemplo, de la Fundación Cajamar, que consideramos de índole supraautonómica porque está establecida y atiende a muchos territorios, ¿no? Entonces, o bien una entidad única o bien una entidad en agrupación con sus filiales estatutarias aguas abajo en lo territorial. Lo que os decía, bueno, son entidades. Lo más importante de estas ayudas y lo que se pide al beneficiario, es decir, al primero que capta los fondos, es que tenga llegada. Tener llegada a ganaderos, cooperativas, autónomos, pymes, es muy, muy difícil. De ahí de lo de que tengan experiencia y trayectoria en asesoramiento, que estén vinculados genuinamente al sector agroalimentario y luego, bueno, pues que mínimo que una experiencia, unos recursos humanos, económicos, materiales. Aquí no puede venir una ONG rural con 0 personas en plantilla, porque es que esto es dinero FEADE, esto no hay quien lo gaste. Aquí tiene que venir alguien con capacidad de gestión y con recursos humanos, por lo menos 3 personas en plantilla, ¿no? Y lo que os decíamos, ¿no? Pues entidades de la economía social, Cooperativas Agroalimentarias de España obtuvo financiación en la convocatoria pasada, entidades sin ánimo de lucro, que ya empiezan a ser muchas, no solo las organizaciones profesionales agrarias, sino otras tantas. Cuando se concurre en agrupación tampoco queremos agrupaciones de 13 miembros. Lo hemos vivido en algunos casos y resulta de una gestión muy, muy compleja. Estas agrupaciones, como obliga la ley de subvenciones, reparten la responsabilidad, acuden solidariamente. La responsabilidad
es solidaria. Entonces, bueno, se tienen que entender bien y con 8 pues ya pensamos que es un tope razonable. Lo que os he contado, ¿no? Tanto hay que prestar un asesoramiento gratuito, que hay distintas tipologías y es un asesoramiento individual, como hay que dotarse de la plataforma, hay que crear la infraestructura. Por eso hay 2 modalidades. ¿En qué consiste el asesoramiento en sí? Lo que os decía. Y esto creo que es importante porque, bueno, tenemos, digamos, varias opciones. El asesoramiento es muy difuso. Los límites entre asesoramiento y formación son difusos. Los límites entre asesoramiento y demostración son difusos. Aquí apostamos por un asesoramiento individual a una pyme, a un autónomo, a una cooperativa, a una industria, que pueda ser de todo lo que ella precise. Muy básico, un diagnóstico de malware digital, muy específico. Yo solo quiero saber de sensores de geolocalización de ganado. Vale. Integral, pues integral. Pero son marcos individuales que suelen requerir, a medida que son más sofisticados, varias visitas al interesado, porque hay una realidad física que hay que saber. Hay que saber si tu finca tiene suelo A, B, C, tiene pendiente, tiene olivos o tiene caballos, ¿no? Esto lo digo porque las dinámicas más en grupo, un asesoramiento grupal, ir todos a visitar a Pepe. Pepe va por delante, se sabe que es lo que sea, o tiene más capital o le mola más la tecnología. Ese tipo de iniciativas no caben en esta convocatoria. Asesoramientos grupales, visitas cruzadas, visitas a lo que en la jerga esta se llama los early adopters, los que adoptan antes la tecnología que el resto, no caben aquí. Y para eso tenemos otra línea de subvenciones que he mencionado, que está en el mismo Real Decreto de Bases, que se llama intercambio de conocimiento, información y formación. Pero aunque no quepa un asesoramiento grupal o una actividad demostrativa, montar un congreso o hacer una charla, cabe ese asesoramiento cercano y a medida de la pyme, de la industria. ¿Y qué supone el programa temático 4 que hemos llamado de creación del servicio de asesoramiento en digitalización? Pues eso que os digo, demos, softwares, tener pruebas, tener identificada una paleta de expertos que te puedan ayudar a hacer tu trabajo, casar oferta con demanda, qué equipo necesito, qué plantilla, qué plataforma. Nos debe de quedar súper trazado porque esto es dinero FEADER, quién pide asesoramiento y quién lo ofrece y si va una vez o va 5, porque algunas de esas ratios son obligatorios. Depende qué asesoramiento seas, tú tienes que demostrar fehacientemente que has estado en la explotación del señor. No vale que la administración te dé como intermediario unos miles de euros por haberle hecho una llamada de teléfono. Eso no es asesoramiento para nosotros, ¿no? Entonces esa infraestructura puede ser complicada. Ya hemos dicho quiénes son el colectivo meta, los usuarios finales, los que quiere atender esta política, ¿no? Pues el eslabón más desfavorecido, los autónomos, las pymes, las cooperativas pequeñas, los propietarios forestales también. La digitalización del gestor forestal, yo no soy ingeniera de montes, pero es un reto enorme. Hay una parcelación enorme, hay un abandono de tierras privadas, hay una mala gestión de los riesgos y a los incendios nos vemos abocados, una exposición al cambio climático que asusta y luego sistemas agrosilvopastorales, ¿no? Una de esas es una explotación forestal o es una explotación agraria o qué. Pues a esos también hay que atenderlos, ¿no? Requisitos de los que nos pidan los fondos. Bueno, pues los habituales de la Ley General de Subvenciones, estar al corriente de Hacienda, Seguridad Social, no tener impagos, reintegros de otras subvenciones pasadas, saber de asesoramiento, tener llegada al sector, tener experiencia, tener equipo, tener plantilla, tener una antigüedad. Lo que estáis viendo ahí, básicamente. ¿Qué más? Aunque haya estas 2 patas, que muchos de vosotros, aunque queráis solicitar estos fondos, no vais a concurrir a las 2 patas a la vez, la de la infraestructura y la creación o plataforma, así como a la prestación, sí se podrían cursar ambas a la vez, ¿vale?
Y esto a nosotros nos facilita la gestión, no es ni más ni menos. En vez de hacer la convocatoria para prestar el asesoramiento y la de dotarte la infraestructura, pues lo hacemos todo en la misma. ¿Cómo vamos a evaluar esto que para la Unión Europea es importantísimo? Vosotros probablemente no os lo leáis, pero esto se ha llevado a un comité del Plan Estratégico de la PAC. Son unos criterios que todo el mundo tiene que estar conforme, tanto las comunidades autónomas como nuestro ministerio, como los lobbies legítimos del sector. Pues lo que veis ahí, ¿no? Al final son cosas muy razonables. Experiencia en asesoramiento, capacidad, estructura propia, saber leer las necesidades del sector y luego en cuanto a la solicitud, un buen presupuesto y una buena planificación. O sea, estas solicitudes lo que queremos es que os gastéis hasta el último euro. Es dinero muy reñido, pero es que los que lo obtienen de verdad tienen que ser muy buenos gestores. Entonces, si yo tengo una curvita, porque al principio me va a costar más asesorar, luego ya voy a estar en el punto dulce y luego ya me va a costar encontrar clientes, distribuye tu planificación y tus recursos con esa curvita. Estas ayudas son para gastarse unos fondos hasta mediados de 2028. Distribuye bien qué te vas a gastar de aquí a verano del 27. Porque lo que te gastes de aquí al verano 27 es una solicitud de pago que el FEGA en verano 27 va a escudriñar hasta el extremo. ¿Y qué te vas a gastar de verano del 27 a verano del 28? ¿no? Por eso hay tantos puntos para el presupuesto con carácter general. Y luego nosotros tenemos que intentar algún tipo de discriminación positiva ante colectivos que, bueno, creo que todos somos muy conscientes de los dos elefantes en la habitación de nuestro sector. La falta de jóvenes y el cambio climático. El tercero sería la contracción de fondos europeos, porque, bueno, la renta agraria tiene cierta dependencia de los fondos europeos, ¿no? Entonces, cuando se vean maneras de atender necesidades de jóvenes que suelen necesitar un asesoramiento más integral, o que necesitan herramientas de gestión económica, herramientas digitales. Yo recuerdo a Ferran Adrià, que lo tuvimos el año pasado en el ministerio, que decía la mayoría de las pymes de bares, hostelería, a los 5 años se han ido al garete. No tenían un estadillo de gastos y entradas. No tenían un estadillo de tu menú que vendes a tanto, si te cuesta tanto más 3 euros. Esto es un riesgo enorme y esto a veces puede ocurrir en agricultores tradicionales o en agricultores que quizá ellos sí tengan en la cabeza su balance de costes y cuenta de resultados, pero la gente joven no va a tener esa intuición y necesita una herramienta de gestión económica digital buena, ¿no? Entonces, esto del enfoque territorial o de ciertos impactos en género, en jóvenes o en colectivos que están más desaventajados, también lo tenemos en cuenta, aunque no sean muchos puntos. ¿Quiénes somos? Lo sabéis. La información está muy quizá dispersa, pero eso no es malo. El canal de YouTube de la EOI es muy fácil de acceder. Desde nuestra sede del Ministerio de Agricultura enfocamos absolutamente, pero la información y la sede electrónica es la del Ministerio en este punto del proceso y yo creo que con esto ya voy terminando, ¿no? Un elemento que no he citado hasta ahora, importes mínimos, importes máximos. Hemos puesto que la solicitud mínima de fondos para esta línea de ayudas sea de 70.000 euros. Nosotros jugamos una dimensión supraautonómica, no podemos morir a pellizcos, atendemos, como habéis visto, a movimiento cooperativo grande, a las OPAs, sobre todo de la índole nacional. Entonces queremos solicitudes no de 10.000 euros, ¿no? Con todo y con eso, quienes vayan a pedir mucho dinero lo tendrán que justificar. La convocatoria son 4,7 millones de euros. Tendrán que justificar su llegada y asegurarnos y que veamos en la solicitud y deduzcamos que podrán gastarse todo el dinero correctamente, ¿no? Para la creación del servicio, esa infraestructura, sí que hay un tope máximo, que son 200.000 euros. Allí ya hay algunos gastos
de inversiones son admisibles, como los gastos de software. No se pagan todos los softwares y todas las licencias que quieras de todos los programas y de todas las apps, sino que se pagan, creo recordar, un 65%, pero hay dinero para inversiones, ¿no? Eso es una de las diferencias. No son ayudas que van por mínimes, van por directrices. Nosotros tenemos un reglamento especial en el sector agroalimentario que otros ministerios no manejan. Es bastante beneficioso para el sector y estas ayudas en concreto o están exceptuadas y no se consideran ayudas distorsionantes o van por directrices. Eso lo digo porque no tenéis que decir ningún certificado de minimis ni con la solicitud ni con la justificación. Y yo creo, bueno, esto lo van a explicar mejor mis compañeros de unidad, que son prácticamente todos los que están en el programa. Se sufragan todo tipo de costes. Prestar asesoramiento es intensivo en gastos de personal, se sufragan. Hay que aplicar, nos tenéis que dar las nóminas, los costes salariales hasta la náusea. Y el problema que tienen estas ayudas es que no es subvencionable la nómina de cualquiera de vuestros empleados en cooperativas agroalimentarias o en las OPAs, sino hasta un límite por grupo profesional horario. Es decir, cuando hay entidades que tienen los salarios muy generosos, es muy probable que no cubramos el 100% de la nómina, porque solo los cubrimos hasta esos costes unitarios por categoría profesional, siendo la máxima 27, casi 28 euros por hora de un titulado superior, ¿no? Está bastante tasado que esto no sea redunde en un material fungible infinito, ¿no? En merchandising infinito, en libros infinitos, no. Esto es un asesoramiento de tú a tú intensivo en personal, pero el material didáctico, que es elegible y es financiable al 100%, está tasado. Puede haber bastantes gastos de movilidad de las personas que vayan a asesorar, sobre todo si se desplazan a las bodegas, a las explotaciones forestales, y ese gasto es elegible, con las limitaciones totalmente ya desfasadas de los funcionarios que tenemos, ¿no? Que una noche de hotel tiene que ser muy, muy baratita, que el kilometraje no sé si se paga, no llega a 30 céntimos el kilómetro, etc. ¿Qué más? Hay otros gastos tasados, como las aulas virtuales a 2.000 euros. Están tasadas las inversiones, lo que os digo. Se permiten más las inversiones a la hora de crear el servicio de asesoramiento. Las adquisiciones de software tienen una intensidad de la ayuda al 65%, es decir, el 65% se carga la subvención, el resto lo paga el interesado, y esto es de los pocos gastos en los que realmente hay un aporte por parte del que nos pide los fondos, porque los gastos de transporte, los gastos de estos otros de servicios, lo que necesites, suelen financiarse al 100%. Es muy importante a la hora de contratar y subcontratar que vayamos más allá de lo que dice la Ley de Subvenciones española. Necesitamos 3 ofertas y se necesitan también para comprender el presupuesto. Si tú dices que va a haber una consultoría que sabe mucho de imágenes satélite y de teledetección, tendrás que licitarla, y tú quieres dar ese servicio de asesoramiento, es probable que tú tengas que contar con algún experto, pues tendrás que licitar a ese experto entre 3 entidades que sepan mucho de teledetección, y necesitarás 3 ofertas a la hora de que te lo paguemos. Y en este momento del procedimiento que estás haciendo una solicitud, necesitarás 3 facturas pro forma, 3 ofertas de distintos proveedores, si ese gasto a ti te interesa que lo cubra la subvención, ¿no? Ahí se financian seguros de responsabilidad civil con un cierto tope, se financia un informe de auditoría que es opcional, pero que te puede ayudar a presentar una cuenta justificativa reducida, o aparentemente te puede ayudar, porque luego probablemente si ese informe de auditoría no es muy bueno, haya que pedirte alguna factura adicional, ¿no? Conclusiones, pues que estamos en un marco de política agraria comunitaria, estructural, FEADER, en el que nuestro ministerio hace una apuesta porque pone
más del 50% de los fondos, y la Unión Europea hace una apuesta que tenemos 4,7 millones que gastar y vosotros tenéis hasta el 30 de enero para solicitarlo, y que en realidad hay dos modalidades de estas ayudas: la infraestructura, la creación del servicio, o están en disposición de prestarlo gratuitamente. Que esto me lo ha puesto aquí Juan Pedro, nuestro punto focal y experto en estas ayudas y en el plan estratégico de la PAC. España se ha comprometido a llegar en torno a 1 millón de personas que se asesoran, que se forman, que participan en grupos operativos. Estas ayudas contribuyen a ese objetivo. Vamos a llevar un conteo hasta la náusea de si habéis asesorado a 7, a 17 o a 14, y con fuentes de verificación de que eso sea trazable. Y bueno, que esta iniciativa va en consonancia con otras que desplegamos en nuestra unidad, que no necesariamente son subvenciones, que es que el papel de los asesores es central, que ya no hay asesores muchas veces en el sistema público, ya no hay estos extensionistas que implantaron en España el Plan Marshall, ¿no?, y la Revolución Verde, ya no hay este funcionario a lo mejor del ministerio o de la comunidad que sea experto en patología vegetal y que te visite y te diga: sí, tienes más de 4 saltamontes por vid, pues tienes que tratar. Como eso es una política que ha ido a menos, tendremos que dar subvenciones y otros marcos para que el sector privado cubra ese gap, y por eso existen estas subvenciones. Pero ubicar en una posición importante esos asesores, sean de las OPAs, de cooperativas, de plataformas, de federaciones importantes del sector, pues es el objetivo. Y yo creo que ya me he alargado muchísimo, así que aquí os dejo y nada, muchas gracias. Por supuesto, por supuesto. Del clúster agroalimentario de Castilla-La Mancha. Nos van a lanzar una pregunta. Vamos a ver, mira, hay una cosa, lo que has dicho, ¿no? Como vas todo seguido, pues se me ocurren muchas. Pero, por ejemplo, al final, dice, se puede subcontratar a alguien a 90 euros la hora. Y, sin embargo, exigís que haya por lo menos, no exigís, pero más o menos lo exigís, que haya 3 personas en la entidad. Dice, bueno, o una. Dice, ¿por qué 3 o una? Dice, no sé, es un criterio un poco, según lo contáis, según lo cuentas, ¿eh? Por otro lado, el que pide, según lo que tú dices y según lo que dice la orden, no me queda muy claro, tiene que ser sin ánimo de lucro, ¿de acuerdo? La de sin ánimo de lucro también es difícil que tengan tanta gente, porque claro, sin ánimo de lucro tienes que llevar trabajando mucho y tener mucha gente. Esto no se hace de la noche a la mañana, a no ser que sea una asociación grande tipo Asaja, COAC, en fin, cosas de estas. Entonces, que no sé si van a ser las más ágiles, probablemente sí. Y después hablar de que sea supraautonómicos, y los que estamos en una autonomía, ¿estos qué papel jugamos? O sea, que no, un poco contradictorio muchas de las cosas que por lo menos yo he oído, o yo he entendido, que no digo que tú los hayas dicho, pero vale, que yo he entendido. Bueno, pues has entendido fenomenal. Como ministerio somos exquisitos con las competencias de las comunidades autónomas. Por tanto, la Federación de Castilla-La Mancha de Cooperativas, por poner un ejemplo, no puede pedir estas ayudas para asesoramiento en digitalización. Las tendrá que pedir y exigir a su consejería y decir, oye, en este PAC, si se puede modificar, me metes estas ayudas, o si no, a futuro. Entonces, nosotros atendemos a entidades supraautonómicas en estas ayudas vinculadas con el sector agroalimentario y forestal, y que pueden ser sin ánimo de lucro o de economía social. Por tanto, hay entidades que sí, siendo sin ánimo de lucro, tienen más de 3 empleados, y no son solo las OPAs. Puede ser la Federación Española del Vino, puede ser Fundación Cajamar, pero evidentemente son las grandes, porque yo como ministerio quiero dar a ese intermediario grande, pero con llegada en una lógica de cascada. Y las comunidades autónomas, muchas tienen esta medida, y ellos, por ejemplo, Aragón la tiene, y Aragón dice, la cooperativa de cereales de Teruel, tal, pues a ellos les dan el dinero. Es decir, una cooperativa de cereales de Teruel podrá pedir dinero a Aragón, pero la
Cooperativas Agroalimentarias de España nos ha pedido en torno a 700.000 euros y ellos han gestionado su sistema de asesoramiento de su cuaderno cooperativo. Entonces, yo no encuentro tanta contradicción en que tengan 3 o más empleados, sean sin ánimo de lucro o de economía social y de ámbito nacional. Es donde yo, como Administración General del Estado, me tengo que mover. ¿Que el clúster de empresas agroalimentarias de Castilla y León probablemente no cumpla eso? Pues probablemente no. Por consiguiente, no podría tener una solicitud exitosa, ¿no? Agentes sobre el terreno. O sea, Claro, no sí, puedes sí. decir que, porque por ejemplo, la Federación del Vino, que tú has citado, que son amigos, tú dices, bueno, la Federación del Vino, ¿dónde está? En Madrid. Bueno, No, está en Madrid. O sea, luego tendrás suerte donde te dé la gana, pero está en Madrid. Donde yo trabajé muchos años, en la FIAP o la plataforma Food for Life, sí. somos supraautonómicos, pero estamos en Madrid. Bueno, para poner esto ya en contexto, si queréis deciros que hay 100 millones en España en asesoramiento. El Ministerio tiene 7,7 y esta convocatoria es de 4,7. Yo me atengo a mi dimensión supraautonómica y por consiguiente habrá 90 millones repartidos en muchas comunidades, es decir, el grueso del dinero de asesoramiento lo tienen las comunidades autónomas. ¿Qué están haciendo con ese dinero? Pues cada uno está haciendo una cosa distinta. Entonces, hay dinero en las comunidades autónomas para llegar a ese terreno a través de actores más pequeños, lógicamente. Pero yo, como Administración General, yo se lo doy a cooperativas agroalimentarias si tiene buena solicitud. O se lo hemos dado a Saja porque tenía una buena solicitud. Entonces, son lógicas de complementariedad y dinero es relativamente poco. Entonces, creo que hay comunidades autónomas haciendo muy bien las cosas en asesoramiento y con esa filosofía que tú tienes. Muchas gracias. Bueno, pues damos paso a Juan Pedro Romero de nuestra unidad del Ministerio de Agricultura y nada, gracias. Hola, buenos días a todos. Primero de todo, gracias a la EOI por permitirnos este marco ahí para presentar estas ayudas y tenemos que agradecer también a los beneficiarios de la anterior convocatoria porque han sido un ejemplo de cómo hacer extensionismo digital en el siglo XXI, tener llegada al sector y capacidad de favorecer la transición digital de todas estas pequeñas explotaciones que se han visto beneficiadas de su asesoramiento. Yo voy a repetir un poco lo que ha dicho Maite y también voy a coger el guante de las preguntas que nos han lanzado. El asesoramiento en el marco de la PAC es muy peculiar. Tiene la peculiaridad de que no puedes asesorar el marco de lo mercantil directamente y dotar a estas ayudas que los beneficiarios no pueden ser, digamos, pymes o grandes empresas. ¿Por qué? Porque no tienen libertad, tienen conflicto de intereses y no se consideran como asociaciones imparciales. Por esa razón recurrimos a asociaciones sin ánimo de lucro y a entidades del ámbito de la economía social, que pensamos que no tienen conflicto de intereses y que su enfoque está centrado en el productor y en sus socios. Primero voy a empezar con unas pequeñas aclaraciones sobre estas ayudas, que son unas dudas que nos surgen de manera recurrente, el tema de la contratación y la subcontratación. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una pastelería, si tenemos un problema con el sistema eléctrico, ¿qué hacemos? Contratamos a un electricista. Sin embargo, si esa pastelería lo que quiere los pasteles de la pastelería de al lado y rellenarlos de trufa, de crema, cualquier cosa, pues lo que hace es subcontratar. ¿Podría hacer esos pasteles? Sí, pero le sale más a cuenta subcontratar a otra pastelería. ¿Y qué pasa con el ámbito de las entidades vinculadas? Pues pueden participar en esta convocatoria como subcontratadas. Nosotros os damos una autorización, en general no tenemos problemas en autorizarla y es algo muy simple. Se consideran vinculadas tanto las de ámbito regional como las de ámbito provincial. Ambas son vinculadas. Y luego también habría otra serie de vinculaciones que vienen mejor descritas a nivel de convocatoria y las podéis ver en detalle.
La contratación no está limitada porcentualmente por la convocatoria, pero la subcontratación sí, ya sea de vinculadas o no vinculadas. Solo subvencionamos hasta un 60% del montante económico total. Luego estas convocatorias también tienen un calendario. Por suerte estas no se eternizan mucho y son bastante ágiles porque no esperamos tampoco un volumen muy alto de solicitantes. Este es el calendario. La presentación de solicitud acaba ahora, el 30 de enero. Esperamos recibir vuestras solicitudes y que sean de calidad y de utilidad. Recomendamos dividir el presupuesto al 50%, el 50% en el primer periodo y el 50% en el segundo periodo, no por nada en particular, sino porque los restos que se queden, al último que quede en la lista, pues habría que hacerle un recorte y seguramente agradezca más que seáis más precisos a la hora de repartir vuestro presupuesto. Ya lo hicimos en la anterior convocatoria con la Asociación de Asesores de La Rioja, ASEGAR, y pues esperamos que en esta convocatoria al que quede último pero sea beneficiario no tengamos que aplicarle mucho recorte por esos saldillos que se acaban quedando. Entrando más en detalle con el calendario del procedimiento de concesión, el periodo de solicitud acaba ahora el 30 de enero, después habrá una fase de subsanación, esperemos que hayáis presentado los papeles todos muy bien, creemos que las nuevas herramientas de inteligencia artificial generativa serán un gran apoyo y os permitirán presentar mejores solicitudes y hacerlo todo más ágil y más fácil. Y después llegará una fase de valoración de las propuestas, que ojalá empiece en febrero, pero por si acaso nosotros ponemos en el calendario en marzo. La haremos de manera compartida entre personal experto en digitalización de la Escuela de Organización Industrial y personal funcionario del MAPA. Una vez se han evaluado las propuestas, a los que estén en la terna de propuestos como beneficiarios, se les empezarán a pedir facturas y la justificación para la moderación de costes. Después habrá una reunión de la comisión de valoración, que tenéis los miembros de esa comisión de valoración descritos en las bases reguladoras, participan varios ministerios y mucha gente tanto del ámbito de la PAC como de la digitalización. Esperamos que no presentéis documentos en blanco, porque los documentos en blanco, sobre todo para los importantes, como pueden ser el presupuesto o el formulario, si llegan así en blanco, pues no se evalúa la propuesta y no sería admisible. Tenemos 4,7 millones en esta convocatoria, 200.000 euros es el tope de la plataforma digital, que es la creación del servicio de asesoramiento en digitalización. No hay un tope para la prestación de asesoramiento y esperamos unos 12-15 beneficiarios más o menos, vista la experiencia de otras convocatorias. ¿Cuándo se espera una lista con los propuestos como beneficiarios? Pues sería más o menos por abril, mayo, si se retrasase la cosa. Y la resolución definitiva de la convocatoria no creemos que se vaya más allá de julio, lo cual es bastante ágil para lo que suelen ser estas convocatorias del FEADER. Ahora entrando en lo que ha comentado antes Maite, lo de la creación de un servicio de asesoramiento para la digitalización. Tenemos un máximo de 200.000 euros que se pueden solicitar y un mínimo de 70.000 euros. ¿Qué se pretende? Que esto sea de utilidad. Más allá de que sea más buena, más mala, que sea un servicio de asesoramiento sostenible en el tiempo y que sea de utilidad tanto a vosotros como entidad de asesoramiento como a vuestros asesorados. ¿Cuáles son las cosas que recomendamos para cuando se crea una plataforma digital? Una de las cosas importantes para prestar asesoramiento es tener un CRM, que es un Customer Relationship Management, una gestión del personal, tanto de los usuarios como de los asesores y de las entidades de asesoramiento. Estas entidades de asesoramiento de ámbito federal con amplia presencia en el territorio tienen una serie de organizaciones vinculadas que deben de tener también su perfil y sus privilegios de acceso. También debe de haber una ficha con los datos de la explotación agraria, el número de asesoramientos que se le ha prestado, un seguimiento. Es una forma de mejorar la calidad del servicio y proporcionar un seguimiento más y más adecuado. También hay que tener en cuenta el asesoramiento, que debe de ser personalizado y dedicado a esa persona, ya sea en digitalización o en otras materias. Y
También puede versar sobre herramientas digitales, que son lo que en sus siglas en inglés se llaman las DAS, las Digital Advisory Tools and Services. Y otra cosa que ofrecemos nosotros mediante otras herramientas en las que participa el mapa sería la posibilidad de utilizar como reservorio el YouFundBook. En vez de gastaros dinero en esta plataforma digital, pues utilizad un proyecto europeo que sufraga la Comisión Europea como reservorio para vuestros materiales de asesoramiento. Además, también os sirve para dar difusión a esos materiales que creáis o hayáis hecho. Otra posibilidad que podría tener esta plataforma, tener un servicio de e-commerce o de comercio electrónico. No solo sirve para canales cortos, también si empezáis a ofrecer servicios en digitalización, podéis venderlos y comercializarlos. No solo herramientas digitales, que muchos de vosotros sois los mejores para testarlas ahí, ya que tenéis la cercanía con los productores. Y también, como no, la suscripción a diferentes licencias de software, que eso puede ser si vosotros ayudáis a patentar una nueva licencia de software o colaboráis con otras empresas que os ayuden, puede ser un plus. También hay que tener en cuenta el tema del dato, la importancia del mismo, la soberanía del dato. Teniendo los datos de muchas explotaciones agrarias puedes generar lo que se llama un espacio de datos sectorial, lo que se llama en inglés los agrodata spaces, y en el sector forestal serían los forest data spaces. Lo que pasa es que están un poco más retrasados y hay algunos problemas subyacentes del mismo que habría que solucionar con anterioridad, como es el tema de la propiedad. Es muy importante tener un panel personalizado, poder estudiar y hacer análisis predictivos. Si tenemos los datos de una explotación y de varias, podemos compararlos, predecir posibles problemas meteorológicos, etc. Y hacer análisis de riesgos más finos y mejorar tanto la productividad como la sostenibilidad de las explotaciones. También es importante lo que comentaba antes Maite, el tema de la sensórica y la integración del IoT, el Internet de las Cosas, y conectar los sensores. Pues en este panel lo puedes vincular perfectamente a tu plataforma digital y obtener estos datos. Esto que estoy haciendo es como una lista de la compra, pero tampoco tenéis la necesidad de tener todos estos servicios y de ponerlos todos en vuestra plataforma digital. Tenéis que elegir porque el tope son 200.000 euros. El resto ya correría con fondos propios o recurrir a otras ayudas. También en estas plataformas, ¿qué se suele poner? Pues servicios de soporte y asistencia técnica. No tenéis que dejar solo ni a vuestros asesores ni a vuestros asesorados. Es importante darles soporte. Algo muy tradicional últimamente es el tema de los bots mediante inteligencia artificial. Ya hay muchas plataformas que ofrecen ese servicio. YouFundBook solo centrado en sus propios contenidos, ChatGPT u otras herramientas de inteligencia artificial generativa. Algo muy tradicional son los documentos de fax con las dudas frecuentes, pues podéis también ahí meterlos en esta plataforma. Y luego la tradicional asistenta técnica remota, porque somos humanos y todavía necesitamos un poco de contacto físico. Alguien que te coja el teléfono, te responda al mail o una sede física en la que te den atención. ¿Qué otras cosas puede tener una plataforma digital? El tema del seguimiento climático y de suelos está muy en boga. Un ejemplo podría ser el sistema el SIAR, el Sistema de Información Agroclimática para el regadío. Cada vez es más importante el tema de los datos de calidad de suelos y su integración con las estaciones meteorológicas. También porque al final esto pasa muchas veces, que lo que no son cuentas son cuentos, y la gestión financiera de la explotación y la rentabilidad de la misma es algo clave, y es muy importante que haya un espacio en una plataforma de este tipo en el que se dé un seguimiento a la viabilidad de esa explotación, el análisis de las inversiones. Si le asesoráis en una inversión a ese productor, tiene que tener en cuenta el riesgo que está asumiendo, cuándo va a tener una tasa de retorno de la misma, etcétera, etcétera, etcétera. Luego también está el tema de las redes de colaboración y de networking. Nosotros ofrecemos ya en la plataforma Akis un acceso a expertos y también a diversos tipos de eventos. Podéis utilizarlo y esto, en teoría, salvo que deseéis vosotros lo contrario, no haría falta que lo contrataseis en el marco de esta plataforma digital.
También está el tema de las herramientas de comunicación y difusión, porque lo que no se comunica no existe. Por eso nosotros buscamos cada vez comunicar mejor y tratar de tener más llegada y más impacto en el sector. Y también vosotros como entidad de asesoramiento tenéis que procurar tener una llegada a vuestros agricultores y a potenciar la llegada de nuevos socios. Y por eso el tema del marketing digital. Nosotros hemos apostado por la plataforma X, pero vosotros también tenéis que apostar por la vuestra y ajustarla a vuestras necesidades. Uy, esto no se mueve. Ahora, guay. Y luego también está el tema de la sostenibilidad y de la eficiencia energética. Se puede hacer también seguimiento de la huella de carbono. Cuando empiece a haber algo de economía verde y se empiecen a pagar estas cosas, los asesoramientos tendrán mayor trascendencia en estos temas. Luego también hay otras estrategias de sostenibilidad, el tema de los paneles solares, vincular el número de hectáreas que tengo que ponerle a mi explotación para mejorar la rentabilidad, el tema de la biodiversidad, la reducción de insumos, etc. Luego también, bueno, esto es muy sencillo, la verdad, porque ahora ya la mayoría de las plataformas digitales son multicanal. Suena un poco ya obvio, pues debe de tener, claro, un acceso móvil y a la web, porque al final el principal dispositivo electrónico que cualquier agricultor tiene en su bolsillo es su teléfono móvil. Y luego también el tema, algo que te da confianza y seguridad. También hay que invertir algo en seguridad de la plataforma y en evitar ahí que te roben el dato y que puedan acceder espías rusos o lo que sea. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y esto puede tener riesgo o no, dependiendo de la confianza y la fiabilidad que inspire la plataforma, es la interoperabilidad con otras plataformas. Porque al final, si tú generas una API, que es una interfaz de programación de aplicaciones, si esa otra plataforma que hace de madre de esos contenidos desaparece, pues esos contenidos que tú has vinculado a esa plataforma pues también te desaparecen. Con lo cual hay que ponerlo entre comillas, lo de la interoperabilidad. Pero sí es interesante cada vez compartir los datos y trabajar en conjunto por ahorrar costes. A ver esto. Guay, ya se pasa. Y en cuanto a la creación del servicio de asesoramiento en digitalización, solo se puede financiar una vez. Ha habido entidades, por ejemplo, más pioneras como UPA y cooperativas agroalimentarias, que en el anterior periodo de programación de la PAC ya crearon su servicio de asesoramiento en digitalización. Pues no, la PAC no admite repetidores, no hay segundas partes. Los que han sido beneficiarios una vez de esta creación del servicio de asesoramiento en digitalización, no puede haber una segunda parte. Si la pregunta es, ¿pero y si pongo otras características? No, no nos vale esa justificación. Con lo cual es así de directo. El mínimo que se da, ya lo he dicho antes, son 70.000 euros, el máximo 200.000. Podéis pedir entre medias y hasta los 200.000 euros se os da. Más allá de los 200.000 euros serían ya fondos propios. Y esto, que es lo habitual, como cualquier entidad de las vuestras tiene una página web, lo normal es que integréis vuestra plataforma digital en el marco de esa página web. Y para esto, que suele ser lo habitual, pues contratar una empresa que sepa desarrollar esta plataforma digital, porque lo normal es que una entidad de asesoramiento, una OPA, una cooperativa agroalimentaria, no tenga este expertise en estas cosas. Y ahora voy a entrar en el programa 3, la prestación de asesoramiento para la digitalización. Aquí el dilema es lo de asesorar o no asesorar. Nosotros lo vemos claro que sí se debe asesorar y debe de haber un acompañamiento técnico al productor. El asesor rural pues debe de tener las características que os vienen en la imagen de la derecha, generada por ChatGPT, por cierto. Yo dije, ponme al asesor rural típico en nuestro país y nos generó esta imagen. No sé si es lo que os esperáis, pero es el tipo de imagen que da al asesor rural promedio en nuestro país. Pues ¿qué debe tener para asesorar en el marco de la transición digital? Capacidad para adquirir nuevas capacidades y gran versatilidad para promover el uso de herramientas digitales en los productores, que algunos pueden ser más reacios o más favorables a utilizarlas o no. Y lo demás pues es un poco lo de siempre, lo que viene ahí en el círculo de características que debe tener un asesor tipo promedio. Aquí en esta diapositiva, pues esto se resume pues un poco en el titular que da un poco al principio, lo del tema de la imparcialidad, el libre conflicto de intereses y la cualificación. Se debe buscar el beneficio final para el asesorado,
¿Por qué? Porque el asesorado al final es el que toma las decisiones. ¿Y qué está esperando del asesor? Pues un servicio de calidad. ¿Y nosotros qué esperamos de vosotros como solicitantes? Pues que nos hagáis unas propuestas de calidad, porque van a ser valoradas mediante concurrencia competitiva y las propuestas menos buenas pues no, a lo mejor no reciben financiación. ¿Qué tipologías de asesoramiento subvencionamos? Pues lo que llamamos asesoramiento integral. Se subvenciona el asesoramiento unitario hasta 5.000 euros. ¿Y qué implica? Pues 4 visitas a la explotación y 5 tipos de asesoramiento en digitalización. Una pregunta que nos ha entrado hace poco en el buzón era si podía repetir asesoramiento al mismo agricultor. A ver, es más seguro, sobre todo si quieres evitar riesgo de doble financiación o cualquier duda o sospecha, que lo redactes mal o cualquier cosa, que vayas a un asesoramiento integral e incluyas varios tipos de asesoramiento en el mismo asesoramiento unitario. El tema de la doble financiación, si lo preguntáis, que creo que ha entrado antes en el chat de YouTube, en cuanto a la compatibilidad con otras ayudas de las comunidades autónomas, el concepto de doble financiación se entiende hacer una actividad 2 veces. Si un mismo agricultor es asesorado por la misma entidad, por ejemplo, podría ser COAC Matrix o COAC Castilla y León, si recibe otro tipo de asesoramiento no había problema, pero si es el mismo asesoramiento, lo más probable es que se os acabe exigiendo un reintegro por doble financiación. Con lo cual, mucho cuidado con lo de volver a asesorar a la misma explotación por el mismo concepto. Si se recurre al asesoramiento especializado en una sola materia, nosotros en la anterior convocatoria hubo mucho enfoque hacia las diferentes soluciones que promovían cada uno de los beneficiarios para el CUE, el Cuaderno de Campo de Digitalización. Pues este asesoramiento especializado en una materia es hasta 2.500 euros y requiere 2 visitas a la explotación. Si la logística vuestra os complica mucho la vida hacer visitas a la explotación, podéis recurrir al asesoramiento básico. Este no requiere visitas a la explotación, pero sí requiere por lo menos que haya un asesoramiento telemático o que el asesorado, el productor, visite vuestra sede física. Aquí esto ya lo he descrito antes, pero es un copia-pega de la convocatoria en el que se ve lo que he puesto en la anterior diapositiva. Lo que se trata básicamente es adaptarse a las necesidades del asesorado y generar una relación de confianza entre el asesor y asesorado, porque entendemos que vosotros seguiréis prestándole una continuidad a este asesoramiento porque no dejan de ser vuestros socios y vuestra gente. Y buscar una utilidad práctica para el asesorado, porque si no, al final todo esto acaba dejando de tener sentido. ¿Qué mínimos, tiene por el marco de la PAC? Dentro de los productos del anexo 1 del TEFUE se debe enfocar al ámbito de las tecnologías digitales algunos de estos aspectos, como son las buenas condiciones agrarias y medioambientales, más sus requisitos legales de gestión y toda esa panoplia que viene aquí descrita y que podéis ver más en detalle dentro de las bases reguladoras. Pues este es el caso para los productos agroalimentarios, mientras que para los forestales es más demandante a la hora de asesorar en los temas medioambientales. Hay que prestar un asesoramiento sí o sí porque te obligan por la normativa de ayudas de Estado en las directivas medioambientales, como puede ser la Directiva Marco del Agua, la Directiva Hábitats, Aves, etc. Pero bueno, lo subyacente al final y lo importante es el asesoramiento en digitalización. Esto es algo más como cumplir lo que sería la línea base, un mínimo requisito legal. Y ahora unas breves conclusiones finales y ya termino y os dejo con el resto de los compañeros. Esto sería la solicitud del programa 4, desde mi punto de vista es bastante sencilla de cumplimentar, porque a la hora de la verdad sería meter unos gastos de coordinación de vuestra organización y el resto pues contratar a una empresa o a varias empresas que os desarrolle la plataforma digital. No tenéis que hacer el trabajo vosotros, incluso si se os va a dar mal la redacción de la propuesta, podéis utilizar los costes indirectos de estas ayudas, adelantarlos previamente y pagar a alguien que os redacte la propuesta.
No hace falta inventar la rueda, ya está inventada. Y hay un montón de empresas del ámbito de las TIC que os pueden hacer un buen trabajo. Si os arriesgáis a redactarla por vuestra cuenta, pues a lo mejor la solicitud es más cutre y se os evalúa mucho peor. Pero bueno, y si lo queréis utilizar este programa 4 para justificar gastos de personal propio, pues a lo mejor no es el programa más adecuado para eso. Sin embargo, el programa 3 es una solicitud un poco más laboriosa. ¿Por qué? Porque requiere, sobre todo, si tienes una organización con representación en el territorio, coordinación. Y un reparto, sobre todo, es un reparto de horas y de recursos humanos. Al igual que la anterior propuesta del programa 4, si os falta especialización en digitalización, contratad una empresa que os aporte ese plus y metedla dentro de la bolsa de horas para prestar asesoramiento. Si lo que queréis es maximizar las horas dentro del personal propio en el marco de estas ayudas, pues a lo mejor os sale si sois beneficiarios, pero si no lo sois, pues esa maximización quedará solo en la lista de buenos deseos, no llegará nunca a plasmarse en la realidad. Hay tiempo de sobra para preparar buenas propuestas que generen valor añadido. Nosotros pensamos que el CUE es una buena idea para tratar de digitalizar al sector y facilitar su implantación, pero queda dentro de vuestro libre saber y entender las medidas de digitalización por las que queréis apostar para favorecer la transición digital del sector. Ya lo comentaba antes, la solicitud mínima para ambos programas son 70.000 euros. El tope para el programa 4 son 200.000 euros. No hay tope para el programa 3, más allá de vuestra logística y vuestras posibilidades. Yo no me arriesgaría a prestar asesoramiento sin tener una bolsa de asesorados. Eso es algo que parece de sentido común, pero a veces luego no lo es tanto. Y la concurrencia competitiva es escasa al ser una convocatoria bastante dirigida, como comentaba anteriormente Maite. Nosotros, por el tema de que son ayudas FEADER y por velar por la concurrencia competitiva, ponemos una nota de corte. Tiene que haber un mínimo de 50 puntos. Quienes no superen los 50 puntos no son elegibles y no se van a llevar en ningún caso la subvención. Y luego, pues la nota definitiva de corte con la prelación de beneficiarios la pondrá la propia concurrencia competitiva. Y por último, y no menos importante, que habrá otra convocatoria para las ayudas que ha estado describiendo anteriormente Maite, de intercambio de conocimientos, que esperamos que salga esta primavera, pues sobre el mes de abril, y que os iremos informando. Por mi parte, esto ya es todo. Muchas gracias. Si tenéis cualquier duda, podéis contactar ahí en ese buzón. Nos escribís en cualquier momento y os daremos respuesta, y también a ese teléfono. Y nada, os dejo con mi compañera, a ver, está la siguiente, Carmen, que va a explicar un poco el tema de los formularios, que parece fácil, pero no lo es tanto. Hola, buenos días. Bueno, gracias a todos por venir y estar hoy aquí con nosotros y esperamos que la jornada os sirva para clarificar un poco, en mi caso, mi presentación, cómo realizar la solicitud, que a veces puede parecer un poquito complejo. A ver cómo funciona el mando. Vale. Bueno, os voy a explicar sobre todo cómo cumplimentar los anexos y el resto de la documentación, para esperar que os sirva de ayuda. Lo primero, indicaros que en el BOE el sábado 20 de diciembre se publicó la resolución de la convocatoria, y ahí se indican 2 códigos mediante los cuales en la base de datos nacional de subvenciones podéis acceder a dicha convocatoria. También indicar que en la sede electrónica del mapa del Ministerio de Agricultura tenéis toda la información relativa a ella. Como veis en esta sede electrónica, en la que os indico el link mediante el cual podéis acceder, vais a poder iros a la pestañita de arriba a la izquierda, que no sé si se ve bien, procedimientos, y ahí nos vamos a desarrollo rural.
buscamos nuestra subvención, que es la de servicios de asesoramiento de ámbito supraautonómico, y ya podemos acceder a la pestaña de inicio del procedimiento de forma electrónica, que veis ahí en el centro. Os pedirá acceder con vuestro certificado digital y ya accedemos directamente a la solicitud. Bueno, aquí os he puesto alguna captura de pantalla que no se lee, pero simplemente indicaros que aquí vais a tener que marcar los datos del solicitante, cómo queréis recibir las notificaciones en formato digital o en formato papel. Vais a tener que adjuntar toda la documentación, los anexos que vamos a explicar ahora a continuación, y firmaréis la solicitud y los anexos correspondientes, y posteriormente, una vez la solicitud se haya finalizado con éxito, os podéis descargar un justificante de la presentación de la misma. Me echo la chuletilla porque si no aquí no veo bien. Deciros simplemente que el plazo está abierto para realizar las solicitudes hasta el día 30 de enero, que es un viernes, como han dicho mis compañeros, a las 2 de la tarde, hora peninsular. Que el representante debe tener un certificado digital de la entidad el representante de la entidad debe tener un certificado apto para firmar, y que tenéis toda la información disponible en la sede electrónica del Ministerio, donde tenéis una guía del solicitante con toda esta información que estamos explicando, muy intuitiva, y que os recomendamos encarecidamente que lo leáis porque os puede ayudar. Todos los modelos que se presenten de los anexos deben ir en un único archivo en formato zip y nombrarlos, como os indico ahí, como modelos definitivos de asesoramiento 2025. En el caso de que os surgiera algún error, alguna incidencia, podéis hacer capturas de pantalla y os intentaremos ayudar en la medida de lo posible. Os recomendamos que no lo dejéis para última hora porque siempre puede haber algún tipo de problema. Bueno, y pasando a la documentación de la solicitud, como ya os ha explicado Maite, podemos presentarnos como agrupación o entidad al programa temático 3 y como entidad al programa temático 4. El 3 para prestación de servicios de asesoramiento, el 4 para creación de dichos servicios. Hay dos anexos que son novedad en esta convocatoria, que los hemos nombrado como anexo XXZ, con una memoria de presupuesto, y el anexo XXI, que es un documento vinculante y declaración responsable solo para las agrupaciones, para el programa 3. Vamos a ir viendo un poquito cada uno. Los anteriores anexos, son los relativos a la fase 1 para realizar la solicitud. Tenemos también, aquí os he citado, otra documentación que se os iría solicitando en caso de que se proponga como beneficiarios. Pero esto no lo vamos a comentar en esta presentación. Bien, pasando con el anexo 1, que quizá es un poquito más farragoso, es la solicitud de la subvención como tal, y encontramos varias pestañas. Una de instrucciones para lectura, una de datos generales a cumplimentar, otra de presupuesto para el programa 3 o para el programa 4 o para ambos, podéis concurrir para ambos, también a cumplimentar, y una hoja de resumen que incluye la generación de documentos requeridos. Cumplimentar indicaros que tenéis que cumplimentar las casillas que estén en un color, salmoncito amarillo. Hay casillas que se complementan automáticamente. También indicar que el archivo XLSM de la solicitud deberá conservarse para posibles subsanaciones que pudieran ser requeridas. En esta hoja de instrucciones encontráis varias cosas importantes. Os recomendamos leerlo detalladamente para evitar errores y demás. La hoja de presupuesto y de datos generales son las vinculantes en caso de que haya incongruencias. Por lo tanto, prestar atención a la información que indicamos ahí. Vale, en los datos generales, aquí señalar
que como novedad, como hemos comentado, en el tipo de solicitud podemos indicar tanto agrupación como entidad. En el caso de que indiquemos agrupación, solamente podremos señalar el programa 3. Esto es una novedad y hay que tenerlo en cuenta para que no nos dé error. Y ahí os indico el colorcito en el que están las celdas que hay que cumplimentar. Esta sería la pestaña de datos generales y tenemos una pestaña de presupuesto. En función de si concurrimos para el programa temático 3 o 4, tendremos que cumplimentar una de las dos o las dos si estamos solicitando ambos. Como decimos, las casillas en verde se cumplimentan automáticamente y las de color salmón son las que tenéis que rellenar vosotros mismos. No voy a entrar en detalle porque aparte no se ve y es bastante intuitivo y no podemos eternizarnos. Vale, como novedad, en la hoja de presupuesto se va a generar una pestaña de datos generales agrupación para el programa 3 en caso de que indiquéis agrupación y no indiquéis entidad. Esta pestaña sería novedosa. Luego tenéis una pestañita que pone presupuesto programa 3 y presupuesto programa 3 agrupación, en la que todos los datos deben ser coincidentes. Señalaros aquí y que en la pestaña de datos generales deben indicarse únicamente los datos del miembro representante de la agrupación, y en los datos generales de agrupación programa 3, la otra pestaña, aquí sí se realizará el desglose correspondiente con los datos de cada uno de los miembros. Otra novedad, en el caso en el que concurramos para el programa temático 3 como agrupación y para el programa temático 4 como entidad. Aquí hay una pestaña específica de datos generales para el programa 4 entidad. Hay que cumplimentar todas. Vale, en la hoja de resumen, una vez cumplimentado todo, revisar bien la información aportada y generar en los documentos XLSX y en XML. Muy importante, el XML siempre debe ser generado mediante el botón de esta hoja resumen, de lo contrario no podrá ser cargado en la sede electrónica. Pasamos, aquí es donde incluiríamos en elegir archivo la información, la documentación. En caso de que aparezca error, que os lo pongo ahí a la izquierda, puede aparecer XML no válido, será necesario volver a generar el archivo XML a partir del botón del Excel con macro, ¿vale? Los datos generales y presupuesto, toda esta información que vamos a subir deben tener concordancia. Eso es importante. En caso de discrepancias, lo que os he comentado, entre documentos presentados, el presupuesto Excel será el vinculante. Los documentos, tanto XML como XLSX, no pueden ser modificados una vez generados. Por lo tanto, atención a ese aspecto también. Bien, en los límites no me voy a meter porque ya los han comentado brevemente Maite y Juan Pedro, pero simplemente indicar que evidentemente hay que respetarlos. Aquí os pongo una captura de pantalla de lo que serían la comprobación de límites tanto del programa 3 como del programa 4. En la hoja de presupuesto indicar que en cuanto a los gastos de personal propio hay que calcularlos antes de ponerlos en el Excel. Hay que tener en cuenta que están topados como muestran estas tablas que se indican aquí abajo, con lo que calcularlos previamente. Un ejemplo práctico de estos límites son los gastos de transporte, alojamiento y manutención, en los que ahí, como podéis ver, cada uno de estos valores tiene un límite y no se puede superar. En caso de que se superase, nos saldría una casilla de color rojo indicándonos que se ha superado ese límite y que tenemos que modificarlo porque si no, no es válido.
Vale, una novedad, en el importe de la subcontratación, entendiendo la subcontratación como una ejecución total o parcial de la actividad objeto de la subvención a través de un tercero, este límite se ha aumentado del 50% al 60%. Simplemente os lo señalo aquí porque es una novedad con la convocatoria anterior. La subcontratación con entidades vinculadas requiere autorización por parte del FEGA. Vale, también aquí os lo indico, el importe de la subcontratación tiene un límite del 60% y en el caso de las inversiones, del total de bienes inventariables se puede solicitar un máximo del 50% de los costes directos. Pero sobre ese total pedido, el máximo subvencionable es el 65%. Continuamos con el anexo 2, estos anexos ya son un poquito más sencillos, perdonad que no he cambiado. A ver, ahora. El anexo 2, la propuesta de actividades, algunos consejos a la hora de cumplimentarlo. Cuidad la calidad técnica de la propuesta, la información debe ser clara, concreta y concisa. Hay que respetar el formato, por supuesto, y adaptar la redacción a los criterios de evaluación. Tenemos una extensión máxima para esta propuesta de actividades de 100 páginas, pero creemos que es más que suficiente. Solo se evalúa lo que está escrito y, una vez finalizado, guardar en formato PDF y subir a la sede electrónica. En esta propuesta de actividades incluiremos datos del solicitante, experiencia de enfoque, capacidad y estructura propia, idoneidad de la propuesta, todo lo que os he indicado ahí a la derecha y que os puede servir como referencia. El anexo XXZ que incluyo aquí es una de las novedades, es la memoria de presupuesto. Se incluyen una serie de instrucciones para su correcta cumplimentación y leyéndolas en detalle es bastante intuitivo. Este anexo no estaba en la convocatoria anterior. En él se incluye información sobre el desglose presupuestario, los gastos de personal, los gastos de transporte, alojamiento y manutención y alguna otra información. El anexo 3 sería el cronograma de actividades que vamos a realizar tanto en el primer periodo de ejecución como en el segundo periodo de ejecución. Va en formato PDF y también firmado por el representante. Y ahí veis una captura de pantalla de la información que debemos cumplimentar. Señalar que en caso de firmas a mano es obligatorio rubricar todas las páginas de este documento. Anexo 4 pasamos, es la declaración responsable. Ahí a la izquierda veis el modelo de declaración responsable para la solicitud de ayuda en formato PDF igualmente y firmado. Estos anexos son más sencillos. El anexo 5 son las acreditaciones. Requisitos de constitución, experiencia, medios materiales, recursos humanos, recursos económicos para el objeto de la subvención. Todo eso se incluye en este anexo, se cumplimenta, formato PDF, firmado de nuevo electrónicamente. Anexo 6, encontraríamos aquí la relación de ofertas solicitadas y elegidas, subcontrataciones, inversiones y contrataciones. Ahí veis que incluís, aparte de los datos de la entidad solicitante, la información de ofertas solicitadas y de ofertas elegidas. El anexo 7, a cumplimentar, es una memoria justificativa de elección de una oferta que no es la propuesta económica más ventajosa o a cumplimentarla en el caso también de presentación de menos de 3 ofertas. Lo mismo con la firma y con su formato PDF. A la izquierda encontráis cómo sería el modelo y la información que deberíais cumplimentar. Pasamos al anexo 8. Este es un modelo de declaración de compromiso de colaboración en las labores de seguimiento y de evaluación. Es un anexo sencillo y hay que firmarlo y también en su formato PDF. Por último, ya casi terminando, el anexo 9 es la relación de personal. En esta relación de personal, aparte de indicar los nombres y apellidos del personal, indicamos la relación laboral con la entidad,
la titulación o perfil, la experiencia, si aporta o no el currículum vitae, actividad en la que participa y número de horas de participación estimadas. Hay que cumplimentarlo todo detalladamente. El anexo 10 sería la declaración de existencia de efecto incentivador. Y por último, la novedad también es este anexo que hemos llamado XXI, que es un documento vinculante que solamente tienen que cumplimentar aquellas agrupaciones que participen en el programa temático 3. Entidades no. Y aquí he puesto una captura de pantalla de las 2 primeras páginas. Tiene más páginas a cumplimentar y es importante aportarlo porque si no faltaría esta información. Espero no haber ido demasiado rápido, sé que es un poco farragoso, he intentado dar alguna pincelada, pero como ha dicho Juan Pedro, cualquier duda que tengáis estamos a vuestra disposición en el correo que os ha indicado y en el número de teléfono para resolveros cualquier cuestión. Muchas gracias. No sé si doy paso a mi compañera Cristina. A Irene. Perdonar por el retraso en los tiempos, porque la verdad es que habíamos puesto intervenciones cortitas y se están alargando bastante. Intentamos ser un poco más rápidos, lo siento por los que vienen después, pero no queremos que se queden cosas sin explicar. Gracias. Vale. La mía va a ser breve porque además como no está directamente vinculada a la solicitud, pues es más un poco... Simplemente mencionar 2 plataformas que son de interés para los asesores, entidades de asesoramiento. Una es la plataforma de asesores AQUIS a nivel nacional y otra EUFARBOOK a nivel europeo. Además, Juan Pedro ya ha hablado un poco de ellas, con lo cual voy a pasar muy rápido solo para que tengáis una visión y ya dejo hablar al resto, que yo creo que es más interesante en el nivel de solicitudes. Bueno, la plataforma, las 2 plataformas surgen un poco pues, en el contexto del Sistema de Conocimiento e Innovación en Agricultura, en esta misión de fortalecer la transferencia de conocimiento, de innovación y fortalecer el rol de los asesores. Entonces, bueno, yo aquí voy un poco al grano. ¿Qué tiene la plataforma de asesores AQUIS entre sus servicios? Pues el que yo veo más importante es hacer un listado a nivel nacional de acceso público de las entidades de asesoramiento y asesores que hay en España. ¿Para qué? Pues 1, para que los asesores se puedan dar a conocer, 2, para que los agricultores puedan conocer asesores. Recoge un filtro que se puede filtrar por ámbito, si el asesor es a ámbito regional, en qué comunidad autónoma, ámbito nacional, etcétera, y también por el campo de acción, o sea, en qué soy yo profesional, en qué asesoro, de manera que así cualquier persona que pueda necesitar un asesoramiento pues puede recurrir a este abanico de asesores y contactarles, conocerles, etcétera. Yo creo que este es el rol. Esto viene, bueno, pues como digo, de este marco de la PAC de 2023-2027, pero es que va a tener mayor impulso. Tenemos ya los reglamentos de la futura PAC encima de la mesa y se hace más patente esta tendencia porque ya el reglamento explicita que los Estados miembros tenemos la obligación de poner en contacto directo a los agricultores con los asesores. Y de ejemplo pone que debería haber bases de datos a nivel nacional que recojan estos asesores. Entonces, es algo que se está trabajando ahora y es algo que se va a seguir trabajando en el próximo periodo. Vale, luego vienen más servicios de la plataforma, no sé por qué no pasa. Vale, bueno, pues hay un rincón del asesor con información para el asesor, hay una red profesional agroalimentaria, que esto lo que hace es permitir que se genere una comunidad no solo de asesores, o sea, de entidades de asesoramiento, sino de entidades de investigación, empresas agrarias, etcétera, para que se genere esa comunidad pues, con varios objetivos. Bueno, aquí cada uno tendrá el suyo, pero si quieres hacer un proyecto de innovación pues en olivo, pues que puedas contactar gente que está trabajando desde diferentes ámbitos, bueno, pues el olivar, por ejemplo.
Servicio de apoyo al asesor. Esto es un servicio específico que ha sido un poco proyecto piloto. Este servicio, la plataforma de asesores X lo que tiene es una contratación con diferentes institutos de investigación agraria, con la Universidad de Córdoba, con el Centro Tecnológico del Vino, etcétera, que el asesor puede mandar su consulta específica a la plataforma y ellos, según la temática y un pool de servicios, van a responderle a esa pregunta. ¿Vale? De momento es verdad que, o sea, yo aquí estoy haciendo promoción porque es un servicio que puede ser de utilidad, que se va a acabar dentro de poco. Ha habido pocas consultas, es verdad que es proyecto piloto, muchas han sido de carácter normativo, pero bueno, eso a nosotros nos da una pista también de qué necesidades hay por parte de los asesores, ¿no? Pues parece que hay un marco regulatorio que no queda del todo claro. Bueno, pues es útil saberlo y es útil para el día de mañana poder abordarlo. Porque lo bueno que tiene también es que como lo manejamos desde el Ministerio nos hacemos conscientes de necesidades del asesoramiento. ¿Qué otras cosas tiene la plataforma de asesores? Bueno, tiene cursos, tiene un buscador de cursos de formación, sobre todo no reglada, también tiene un buscador de eventos, que yo creo que aquí en esta presentación no viene, ¿vale? Y luego tiene buscadores de otro ámbito, ¿no? Aquí voy a pasar muy rápido porque como hay una diapositiva por cada buscador nos dan las uvas, pero tiene buscador de centros formativos, o sea, todos los centros formativos que dan formación útil para el sector agroalimentario, ya sea reglada, no reglada, máster, grados, FPs, etcétera, pues se pueden buscar aquí. Entidades de investigación, idem, las entidades de investigación en España que estén relacionadas con el sector agro. Buscadores de otras entidades, plataformas, redes, todos los que tengan un rol dentro del sector están aquí para poder ubicarlas y se pueden filtrar por temáticas, de manera que si tú tienes una temática de especial interés puedes ir ubicando qué actores en España están haciendo actuaciones en ese aspecto. Grupos operativos y proyectos innovadores. Esto es, ahora lo veréis con el Farmbook. Esto es dentro del AQUIS hay un fuerte impulso a la transferencia de innovación. Hay mucho fondo vinculado a que se fomente la innovación en el sector y la teoría que hay detrás es, mira, si tú has podido innovar y otra persona puede replicar esta innovación porque le es útil, pues date a conocer, o sea, que no se quede solo a nivel local. Entonces, este buscador es de grupos operativos y cualquier proyecto innovador en España, con otros fondos, Horizonte Europa, LIFE, etcétera, que se puede filtrar, pues lo mismo, por temáticas. Y tiene cosas interesantes. O sea, yo busco grupos operativos que estén vinculados, otra vez, el olivar, porque me voy por él, me meto, los encuentro y además me meto en el grupo operativo y vienen los actores, los miembros de ese grupo operativo, con lo cual yo identifico quién está actuando en eso y puedo contactarle. Se busca hacer como colaboración y poner en común pues, la información que se tiene para replicarla y para darle eco porque la gente pueda aprovecharla y no se quede solo en el grupo operativo que empezó un año, terminó otro y ya está. También hay un buscador de hubs, de centros de innovación, y hay otro buscador que se llama Digimapa, que es un buscador de entidades que dan, de empresas que dan apoyo a la digitalización del sector. Se puede filtrar por diferentes tipos de productos y servicios, tecnologías. Bueno, pues aquí es un poco, si cuando queráis recurrir a quien da un servicio en Big Data, pues qué empresas hay en España, pues ahí lo busco. Vale. Y aquí, bueno, ahora se está haciendo lo que mencionaba antes Juanpe, que os lo ha explicado, lo que es un API con el acrónimo, yo lo llamo un puente digital entre las dos plataformas y así me permite ya dar el salto rápido a la plataforma de Farmbook. Entonces, esta viene de un proyecto de un consorcio a nivel europeo de 18 países y casi 30 miembros y busca un poco este mismo concepto de aglutinar la información útil, estructurarla de forma común y compartirla de todos los Estados miembros. Lo que os he contado, el rollo que os he contado, los grupos operativos de la plataforma de asesores AQUIS, hay que extrapolarlo a nivel europeo. Y entonces ellos lo que trabajan muy bien es cómo armonizar esta información para que si yo soy España y quiero saber de olivar, de los grupos operativos, pues claro, que me meta y no me salga en rumano, o sea, poder saber si hay un grupo operativo de olivar rumano, pues que esté bien traducido al español,
que me entere, bueno, pues para poder hacer colaboraciones con otros Estados miembros. Entonces, bueno, tiene varias características que se basan un poco en este open data, este acceso abierto, que sea gratuito, que sea de confianza, esta interoperabilidad. Y lo que mencionaba antes Juan Pedro, que no sé si os quedabais porque es verdad que somos muchos hablando, es que podéis usarlo como herramienta digital vuestra. O sea, se empezaba con los grupos operativos, proyectos europeos, pero esto es una herramienta de transferencia de conocimiento. Entonces, yo creo que aquí está, bueno, esto es el bot, que tiene un bot, vale. O sea, tú puedes subir toda tu información, pues como grupo operativo, toda tu información, repositorio, mis vídeos, mis cosas, a la plataforma. Ella te lo aloja. O sea, tiene memoria para ti y tiene bueno, pues capacidad de tener tu propio espacio de colaboración con otros proyectos que puedes interactuar con ellos y además tú, como es una ventana al resto, pues puedes ver estadísticas, ¿no? He subido mi proyecto, quién me lo está viendo, bueno, pues cómo hacerlo mejor. Entonces al final hacen eco de tu proyecto y aprovechas esa plataforma para no tener que pagar a lo mejor tú la tuya o sobre todo por la difusión que tiene ella, ¿no? O sea, ella ya es un multiplicador vital, pues la aprovechas. Y ya con esto acabo y así dejo que pasen los demás a seguir hablando. Gracias. Y sigue... No sé quién sigue. Nos quedan 2 presentaciones. A continuación viene Rafael Díaz Pérez, que es del FEGA, y os va a contar la parte que más disgusto suele dar, porque hasta ahora hemos estado hablando de la solicitud. Entonces, bueno, la solicitud, cuando te dan el dinero te pones muy contento, pero luego tienes que ejecutarlo, y aparte de ejecutarlo, que no es solo que se hagan las cosas bien, es que tienes que después que justificarlo, y ahí es donde muchas veces surgen las cosas, ¿no? Entonces, por eso creemos que es una parte de la ponencia importante, aunque ya empezaréis a estar cansados, precisamente eso, para tener muy claras cuáles son las reglas del juego desde el principio, no solo de lo que tú vas a pedir en la ayuda y que es lo que nos han estado contando ahora en la solicitud, sino luego cuando vaya a justificar y vaya a pedir ese pago, qué es lo que me van a pedir, ¿vale? Entonces, y después ya no es de la solicitud, después es una buena práctica que eso será mucho más a menos. Entonces, te dejo, Rafael, con la presentación. Gracias. Pues buenos días, gracias a todos por venir, a los que estéis aquí y a los que estáis en vía remota. Soy Rafael Díaz, vengo representando al FEA, que es la parte que está al final de la solicitud de ayuda. Desde la solicitud de ayuda somos la parte a veces un poco desagradable, porque somos los que a veces reducimos las cantidades que deberíais de percibir, las que estabais esperando desde la concesión. Y muchas veces es porque hay un fallo conceptual, no en todos, pero en muchos, sucede que dicen, bueno, me han concedido 200.000 euros, pues es lo que me tienen que pagar. No, eso es si se hace todo bien y no siempre se hace todo bien. Entonces creemos, como ya han dicho, que es muy importante el recalcar algunas cosas que consideramos esenciales, pues para que esas cantidades que previsiblemente se vayan a reducir, pues sean las menos posibles, evitar recursos posteriores que nos dan dolor de cabeza a todos, porque además es un proceso muy largo la resolución de esos posibles recursos. Y bueno, me han pedido brevedad y como muchas cosas ya se han dicho, pues voy a intentar ser todo lo breve posible. 2 periodos de ejecución. El primero, desde la solicitud de ayuda hasta el 31 de mayo del 2027 y el segundo hasta el 31 de mayo del 2028. Inmediatamente después empieza el periodo de solicitud de pago. En ese periodo de ejecución somos conscientes de que se pueden suceder pues multitud de circunstancias que os obliguen a modificar el proyecto. Cualquier modificación que hagáis sobre lo que habéis entregado en solicitud de ayuda y por tanto en concesión debe ser notificada
a la Dirección General de Desarrollo Rural para que lo analicen y después es el CEGA quien lo autoriza. Normalmente no hay ningún problema, pero es mejor que cualquier cambio sobre la solicitud de ayuda y la concesión se notifique. No se pueden hacer modificaciones sobre esa solicitud en cualquier momento del proceso, pero como límite es hasta 75 días naturales antes del límite de la presentación de la solicitud de pago, que son 2 meses y medio aproximadamente. Importante, no se puede alterar al alza el importe total ni cada una de sus anualidades. Dentro de estas modificaciones es importante lo que es ahora el trending topic dentro de todo el tema de las subvenciones de desarrollo rural, la moderación de costes. Si habéis presentado 3 ofertas en solicitud de ayuda, mantener esas ofertas en solicitud de pago. Si por lo que sea alguna oferta se cae por la razón que fuere, tendríais que presentarlo en la modificación. Pues se me ha caído este señor que me había presentado esta oferta porque la empresa ha desaparecido, la razón que fuese, presento esta otra oferta o es que no hay más ofertas, pero se debe de notificar en una modificación, ¿vale? Otros aspectos muy importantes de la solicitud de pago es tener o disponer de una cuenta única y exclusiva. No tiene que ser una cuenta nueva, puede ser una que ya tengáis, pero debe ser una cuenta única destinada a la subvención donde tienen que estar todos los movimientos relacionados con la subvención incluidos en esa cuenta. Hay una serie de excepciones, como son los organismos públicos y los gastos de personal propio. Los gastos subvencionales, como ya han dicho, se dividen así a grosso modo en costes directos y costes indirectos. Costes directos, que están directamente relacionados con la subvención, y costes indirectos, aquellos que no se puede embeber dentro de un concepto único de la subvención, como puede ser gastos de teléfono o de luz. Debéis de recabar cualquier documentación que justifique aquello que vais a presentar en la solicitud de pago para que se os abone la cantidad debida. Cualquier documentación que consideréis importante debéis de presentarla, como hojas de firma de los asistentes, fotografías, cualquier cosa. Respetar lo que viene en la convocatoria con respecto a la información y publicidad y los logos es muy importante. No lo pedimos solo nosotros, sino que luego vais a ver qué organismos adicionales lo piden. Importante también que en la convocatoria, lo habéis podido ver ya, hay una serie de límites que se establecen en las propias bases reguladoras y en la propia convocatoria, como os acabo de decir, como es la subcontratación, que se ha cambiado con respecto a la anterior convocatoria, que ahora se eleva a un 60% sobre el gasto total. Sobre el personal propio también hay una serie de limitaciones, según grupo profesional, el transporte, alojamiento y manutención, según el Real Decreto 462 del año 2002, el informe de auditoría, que es obligatorio y es un 1% sobre el total de la subvención concedida. Como os decía, es muy importante presentar 3 presupuestos para cualquier importe, salvo los gastos de personal y TAM. En esto hay una excepción. Se ha pasado. Decía que hay una excepción porque salvo gastos de personal y TAM, pero de personal propio, de personal externo, o cuando se hace alguna actividad con personal que no sea de la entidad que lo solicita, sí se deben de presentar 3 presupuestos. Además, si no es la más económica, o no se puede presentar 3 ofertas, ya os han contado, hay que presentar una memoria justificativa. Importante en estas ofertas, se va a consultar estas ofertas en una plataforma que ha dispuesto la Comisión Europea para valorar la independencia de esas ofertas, se llama Aragne. Esas ofertas, por tanto, tienen que ser independientes entre sí, tienen que ser comparables, claras, y detallarlas en la descripción.
Se deben mantener, como os había dicho antes, las ofertas que se han presentado en solicitud de ayuda o justificar el cambio a través de una modificación. No deis por sentado que lo que habéis presentado en solicitud de ayuda, si luego hacéis algún cambio sobre eso, se va a dar por válido. Tal vez no, y seguramente no. La primera solicitud de pago se presentará entre el 1 y el 15 de junio de 2027 y la segunda la misma fecha, pero en el 2028. Los modelos están ya recogidos en la convocatoria, pero puede haber algún cambio menor, por lo que os aconsejamos que reviséis la guía de justificación de gastos que se prevé que se podrá publicar a lo largo del primer trimestre de este año. Un consejo: no apurar plazos, no presentéis la solicitud de pago el último día porque después hay problemas con firma electrónica, con la sede electrónica, y pues bueno, son todo ya problemas. El informe de auditoría es obligatorio, el contenido mínimo se recoge ya en la convocatoria, pero puede haber alguna modificación a mayores que se recogerá en la guía de justificación de gastos que publicaremos a lo largo del primer trimestre de este año, como os decía. La documentación que se presente al auditor y que no se debe de presentar adicionalmente en la solicitud de pago, pero sí se debe de conservar porque en cualquier momento del proceso el FEGA os puede solicitar esa documentación que puede entender que sea necesaria porque no quede claro en el informe de auditoría. No es que os vaya a hablar de todos estos controles, pero queremos que veáis que no solo interviene el FEGA en el control de estas ayudas, hay un montón de organismos que controlan lo que se os abona a lo largo del proceso y en años posteriores, entre otros el FEGA, la intervención delegada de Hacienda en el FEGA, la Comisión Europea, el SENCA, la OLAF, en fin, son muchos organismos los que están pendientes de estas subvenciones. He sido breve. Os dejo aquí los datos de contacto. Si necesitáis alguna aclaración, es mejor preguntar y, como dice Maite, hasta la náusea, si hace falta, que no quedaros con dudas, dar por sentado cosas y luego pues hay problemas y vienen los disgustos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Pues vamos con la última presentación ya de la jornada, que es precisamente un caso de buenas prácticas para animaros a los que todavía no os habéis presentado a estas convocatorias, viendo un poco lo que hacen otros y qué cosas se pueden hacer. Entonces nos lo va a contar Alberto García, de la Federación Española del Vino. Nos va a contar que ellos fueron beneficiarios de la convocatoria anterior, pues qué es lo que han hecho. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer tanto al Ministerio de Agricultura como a la EOI el organizar una jornada como esta y también por contar con nosotros. En nuestro caso, bueno, somos la Federación Española del Vino, somos la organización más representativa del sector bodeguero español. Y bueno, como ha comentado antes Victoria, nosotros nos presentamos a la anterior convocatoria, tanto al programa 3 como al programa 4, que nos sirvió a nosotros para conseguir un gran impulso en lo que venimos haciendo en digitalización en los últimos años. Que venimos trabajando porque nosotros desde la Federación trabajamos a través de diferentes comités y grupos de trabajo temáticos de derecho, de internacional. Okay. Trabajamos a través de diferentes comités y grupos de trabajo. Tenemos un grupo de trabajo de internacional, de derecho, de marketing y bueno, y desde hace ya 6 años tenemos un grupo de trabajo específico en digitalización que es el Hub de Digitalización y Vino, en el que intentamos un poco de acercar, acelerar y facilitar esa transformación digital en el sector del vino. No voy a extender demasiado, la principal característica que tiene este hub es que está compuesto tanto por bodegas como por empresas IT especializadas en el sector del vino, como también con algunos stakeholders como el propio Ministerio de Agricultura y la Plataforma Tecnológica del Vino. Entonces el objetivo es en este grupo de trabajo tener sentados en la misma mesa a todos los agentes que tienen que ver con el proceso de transformación en digitalización. ¿Qué es lo que hacemos desde este hub? Bueno, básicamente seguimos las novedades del sector, tanto de nueva normativa, posibles subvenciones, en cómo podemos apoyar al sector,
identificamos nuevas tecnologías, aunque ahora como ha venido la ola de la IA, es todo con una capa de IA. Pero bueno, luego también tenemos unos grupos de trabajo temáticos en 4 áreas, que son viticultura, proceso productivo, comercialización y ciberseguridad, que es una de las grandes olvidadas de la digitalización, la ciberseguridad, en el que intentamos un poco ver cuáles son las necesidades del sector del vino en estas 4 áreas y darle la solución, ya sea formación, proyectos o lo que consideremos necesario. Y luego, por último, tenemos la base principal de lo que hacemos desde el Hub, que es la labor de comunicación, formación y divulgación. Porque vemos que la principal carencia que tiene el sector del vino es el acceso a la información, es decir, las posibilidades que ofrece la digitalización. Realizamos una encuesta y vimos que la principal barrera no era tanto el tema económico y la inversión, sino ese conocimiento y qué posibilidades te ofrece la digitalización. Entonces, bueno, desde el Hub de la Federación Española del Vino realizamos webinars formativos, jornadas presenciales, jornada transfiere, y aquí es donde llegamos al último punto. Bueno, aquí podéis un poco los webinars formativos que realizamos los últimos que realizamos entre octubre y diciembre, que abarcan un poco todas las temáticas de la cadena de valor, las últimas jornadas técnicas presenciales que hemos hecho en el territorio, porque bueno, como ya sabéis, la Federación tiene actuación en toda la geografía española. Y aquí llegamos a este proyecto en el que hemos desarrollado gracias a esta subvención. Nosotros nos presentamos tanto al programa 3 como al programa 4. En el programa 4 creamos una plataforma específica para dar asesoramiento en el que hemos aunado todo ese conocimiento a lo largo de todos los años de funcionamiento del Hub para ponerlo a disposición de las bodegas del sector. Esta plataforma es Wines, que ahora os comentaré un poquito más, que entró en funcionamiento en abril de 2025, y a través de ella prestamos los servicios de asesoramiento. Estos los hemos clasificado en 6 grandes áreas, que son asesoramiento básico en digitalización, viticultura, proceso productivo, administración y gestión de la empresa, comercialización del vino y sostenibilidad medio ambiente. Es decir, queremos ofrecer asesoramiento integral en todas estas 6 áreas. Y luego, dentro de cada una, tenemos un total de 25 asesoramientos. Aquí podéis ver los que tenemos ofrecidos actualmente, y la gracia es que estos asesoramientos, este número de asesoramientos es dinámico, es decir, los vamos ajustando según las necesidades del sector, tanto las que vamos identificando en el Hub como las que, según el feedback que nos van dando de los asesoramientos que realizamos, pues podemos cubrir o podemos dar solución. Ahora voy a mostraros un poco cómo funciona esta plataforma Wines de asesoramiento. Aquí tenéis un código QR por si queréis acceder y queréis verlo. Aquí tenéis también la página web para acceder. Y entonces, ¿cómo funciona? Bueno, Wines tiene una parte pública y luego tiene una parte intranet. La parte pública sirve un poco a modo de catálogo para ofrecerte todas las posibilidades que tienes. Entonces, ahí ofrecemos las 6 áreas de asesoramiento que hemos comentado antes. Y, por ejemplo, ahí la bodega pues dice, pues mira, pues me interesa el tema de administración y gestión de la empresa. Pulsa ese área y aparecen los asesoramientos de este área, que veis que podéis encontrar aquí, tanto de acciones formativas en ciberseguridad, uso de la nube, temas de backup, la facturación electrónica y, bueno, acercamiento a la inteligencia artificial generativa. Pues bueno, queremos saber un poco más de lo que se está haciendo y cómo se puede aplicar en la bodega. Y aquí vemos un poco un pequeño resumen de en qué consiste ese asesoramiento. Entonces, la bodega ve que está interesada en recibir asesoramiento, pues ya pasa de esa parte principal que tiene la página web y se tiene que registrar para acceder al intranet y solicitar el asesoramiento. Entonces se registra, que el registro solamente implica poner los datos de la bodega y hacer una breve encuesta de madurez digital que nos sirve luego a nosotros para saber el punto de partida en el que está esa bodega y conocer un poco así sus necesidades. Y una vez registrada puede ya acceder al asesoramiento, en el que ya puede encontrar aquí una versión extendida de en qué consiste, acercamiento a la inteligencia artificial generativa, el tamaño de empresa recomendado para ese asesoramiento, complejidad de implementación, madurez digital, inversión estimada, y luego aparece ver ficha técnica o iniciar asesoría. Si le damos a ver ficha técnica, pues aparece un documento de unas cuantas páginas en el que se explica todo el contenido del asesoramiento. Así la bodega puede saber exactamente qué es lo que va a recibir. Luego, en cuanto al contenido del asesoramiento, en principio puede ser tanto telemático como presencial, eso queda a elección de la bodega. Y luego, normalmente solemos dar un asesoramiento básico, que suelen ser unas reuniones de 2, 3 o lo que consideremos necesario, pero suele ser en una visita. Si a lo mejor la bodega considera necesario tener una segunda reunión o extenderlo a esas otras modalidades de asesoramiento que han comentado antes, pues tampoco tendríamos problema.
Y entonces, una vez que la bodega ya ha considerado que el asesoramiento le es interesante, le da ese botón de iniciar asesoría, en el que a través de un chat puede ponerse en contacto con el asesor, que es personal de la Federación Española del Vino o alguna de las empresas IT que conforman parte del hub, que nos ayudan a prestar esos asesoramientos que nosotros no podemos dar. Y entonces aquí, pues a través de un chat dentro de la misma plataforma, pues se pone en contacto con el asesor, firman un acuerdo en el que se especifica el día en el que tendrá lugar la asesoría, y una vez realizada, pues realizan una encuesta de satisfacción que nos sirve también a nosotros para saber si les ha sido efectivo ese asesoramiento, y luego también si hay algún asesoramiento que puede cubrir o ampliar, y eso nos sirve también un poco para ir orientándolo. Desde que lo pusimos en funcionamiento, desde abril de 2025, hemos realizado ya más de 80 asesoramientos. La verdad es que está teniendo muy buena acogida por parte del sector, y precisamente vamos a volver a presentarnos al programa 3 para estas convocatorias. Desde la Federación, decir que estas ayudas nos han ayudado a llevar a un siguiente nivel estos objetivos de digitalización que teníamos desde la Federación, han ayudado a muchas bodegas del sector a darle herramientas básicas para también digitalizarse, aumentar su calidad, eficiencia y productividad, y recomendamos también a aquellas bodegas, a aquellas empresas que estáis dudando en solicitar esta subvención, que merece la pena. Es un poco laborioso, como ya han ido comentando aquí, presentar todas las solicitudes, pero como también han comentado, tenéis un correo a disposición, son muy ágiles a la hora de responder y hay que bombardearles a preguntas, pero bueno, os responden y son bastante ágiles en ello. Entonces, bueno, sin más, agradeceros una vez más poder contar con nosotros, y para cualquier cosa pues estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Pues con esto ya habríamos acabado la fase de las presentaciones. Gracias a todos los que habéis hecho intervenciones. Y si queréis hacer preguntas, los que estáis aquí en la sala, más o menos yo creo que todas las que estaban en el chat se han ido contestando. Si creéis que alguna no, pues podéis volverla a poner y ahora la leemos y lo contestamos. También el vídeo, como decía al principio, se quedará grabado en el canal de YouTube de la EOI. Tardamos un par de días en ponerlo porque hay que descargarlo y editarlo, pero estará ahí. Junto al vídeo estarán todas las presentaciones de forma independiente, que las podéis descargar. En las presentaciones venían los datos de contacto para enviar dudas y bueno, básicamente en la subdirección tienen una página que es en la que se recoge de forma organizada toda la información de las ayudas, y ahí está también el correo de contacto para dirigirse, o sea que por eso no os preocupéis, que es bastante sencillo, ¿vale? Entonces, si queréis hacer preguntas, los que estáis aquí, que se queden en la grabación, y si no, la cosa que haremos es parar la grabación y podéis hacer preguntas que no se quedarán en la grabación y no las oirán tampoco los que están fuera. Eso es el privilegio que tenéis los que venís. Bueno, eso, y que luego hay un café, que os invitamos en la cafetería. En el chat, Ana, no sé si hay alguna cosa que hayan puesto más. ¿Nada? Pues paramos entonces la grabación, os decimos adiós a todos los que estáis viéndonos en streaming, también os damos las gracias por estar ahí viendo la presentación. Los que la veáis después, pues tampoco tenéis mucho tiempo para la solicitud, aunque Juanpe decía que sí que quedaba bastante, pero bueno, se nos ha comido ya parte del tiempo. También gracias a los que la veáis después por dedicar el tiempo y por el interés en presentar la solicitud. Cortamos la grabación entonces. Muchas gracias.